Dios me les bendiga. Estamos con el hermano Rigo Meléndez, un gran amigo mío y ministro del Señor. Un placer. Nos sentimos honrados, ¿verdad?, de estar entrevistando a nuestro hermano. Hoy le vamos a hacer muchas preguntas al hermano y que creo que van a ser de edificación para todo el pueblo del Señor. Es un privilegio para todos nosotros tener gente de experiencia, de antigüedad. ¿Cuántos años tiene usted de andar en el Evangelio? Pues no tenemos mucho, solo tenemos 11 años. 11 años. 11 años y ya he visitado varios países. Con la gracia del Señor. La nación de Honduras creo que ya la tiene repasada. Por muchos lugares le hemos visto ahí, sí, predicando la palabra, ¿verdad? Obviamente los territorios son muy extensos, siempre hay lugares a los que uno pues, así es, no ha podido llegar, pero tiene una experiencia vasta. Me gustaría empezar con una pregunta, mi hermano, ya que yo ya lo presenté. Usted es de Campamento Lancho, Honduras. Ah, bonito, somos hondureños nosotros, para todos los que nos van a ver en otros países ahí. El hermano es evangelista. Entonces las preguntas que le vamos a hacer tienen un poco más que ver con el sentido evangelístico y también con el sentido personal. Vamos a hablar con nuestro hermano. Entonces, una de las primeras preguntas que tengo yo es aproximadamente usted lleva cuenta de cuántas almas se ha ganado en los últimos meses. ¿Cuántas almas le ha permitido pescar el Señor ahí? Fíjese, en este año creo que anda alrededor aproximadamente de unas 800 almas para Cristo. Mire que de ahí deriva la siguiente pregunta, ¿verdad?, que yo creo que a todos nos interesa, pastores, evangelistas, todo eso. 800 personas que vengan a Cristo es un reto, no solo es un reto, sino que se puede decir que es un milagro. Es un milagro. Es un milagro. ¿Cómo se hace para ganarse un alma a uno? ¿Cómo se hace para que el Señor a uno le dé esa autoridad para pescar alma? Porque uno puede predicar y dar el llamado o evangelizar a una persona, pero rara vez se convierte una. Sí. Por lo general, hermano Carlos, es un placer y es un gusto compartir con usted. Ese es un tema muy bonito porque habemos evangelistas que predicamos, pero habemos evangelistas que tenemos ese don, ese llamado de almas, ¿verdad? Como hay evangelistas que predican, ¿verdad?, y son buenos hombres de Dios, buenas mujeres de Dios. Pero creo que el llamado de las almas es un ministerio más, es un llamado más. Viene dado de parte del Señor. O sea que ¿verdad? No tiene que hacer nada, sino que el Señor... Es el Señor que hace las cosas. El que simplemente le va dando las almas, ¿sabes? Pienso que sí, ¿verdad? Porque ha habido veces que da un mensaje usted con elocuencia, con madurez, con amor, con anhelo, y predicas con mucha intención y pasa poquita gente. O nadie. O nadie. Pero muchas veces predicas un mensaje sencillo, sin elocuencia, y miras una cantidad de almas. Entonces, 100% estoy seguro, hermano Carlos, pastor, ¿verdad?, que Dios es el que hace todas las cosas. En ese sentido, sí me gustaría saber, ¿no es necesario orar por las almas? Es muy necesario. ¿Cree usted que un evangelista tenga más impacto cuando ora por las almas que cuando no ora? Es necesario. Porque si Dios hace todo el trabajo, solo tengo el don yo. Creo que es necesario. Es algo muy, muy profundo ahí. Es muy profundo. Y yo puedo, en este tiempo, estamos trabajando en el Señor. En mi parecer, en mi sentir, en mi experiencia, cuando voy a hacer un ayuno personal, o por la familia, o por la iglesia, o por el ministerio, tranquilo, pero no vaya a ser un ayuno por las almas. Es un ayuno pesado, es un ayuno que siente que se muere, que siente que se le va la vida a uno.
Entonces, es muy importante, claro que sí. La oración y La el oración ayuno. y el ayuno. Un evangelista tiene que ayunar. Hay momentos que tiene que someterse al Señor, ¿verdad? Si no, posiblemente no va a haber la misma cantidad de tiempo, correcto, un determinado tiempo para ver el resultado del Señor. La autoridad ahí se obtiene en el ayuno, en la oración. Cuando usted desde pequeño es convertido al evangelio o ya vino ya, sí me dijo que tenía 11 años, va. 11 años. Ya vino ya tarde. Ya vine ya tarde. ¿Cómo fue su llamado? ¿Cómo lo llamó el Señor? O sea, ¿cómo lo llamó a que se arrepintiera? No al ministerio, el ministerio es otra pregunta. Es algo fuerte. Yo vengo viajando de Tegucigalpa y vengo en un carro y voy encima de unas puertas. Estuve tomando 3 días seguido y hermano Carlos, yo sentí un vacío. Sentí un vacío en mi corazón, algo terrible. Cuando yo voy viajando, yo llego aquí a campamento, seguimos con las puertas, yo voy encima del carro, van las puertas y yo voy encima. Y yo voy yo solito. Vamos viajando con de mi suegro. Y yo le voy pidiendo a Dios, hermano Carlos Murillo, que si en verdad Él existía, que me tocara. Porque yo no era fácil. Yo no era fácil. ¿Por qué no era fácil? Usted sabe de la rama católica donde venimos todos. Y yo era muy profundo ahí. Yo estaba bien arraigado ahí. Era enraizado católico. Era bien enraizado. Pero iba a la iglesia católica. Iba a la iglesia. Y bebía. Yo era el baterista. ¿Usted es el baterista? Yo era el baterista. Y tenía 3 días de estar Y bebiendo. teníamos 3 días de ¿Solo usted o también lo acompañaban otros hermanos de la iglesia? Bueno, que sabe que hay mucho libertinaje, ¿verdad? Uy, sí. Hay mucho libertinaje. Y esas son las cosas que en el Señor se aprenden. De paso daríamos un consejo ahí, ¿verdad? Los que pertenecen a la religión católica que no se sientan ofendidos, sino que más bien que hablen en contra de esas cosas. Yo me encontré en la Mosquitia andaba evangelizando y de repente llegamos a una casa, una mansión, y había un moreno ahí que tenía nosotros notamos que él era religioso católico porque tenía pues un altar ahí con un montón de figuras. Nosotros creemos, ellos le llaman santos. Y entonces cuando empezó a predicarle yo sabía, digo, usted no le puedo decir arrepiéntase porque él cree que está arrepentido. Claro. Entonces empecé a hablarle acerca de la santidad. Mire que Dios demanda que nosotros vivamos de esta manera. Y el Espíritu Santo le empezó a tocar y empezó a llorar. Y entonces me dice él, lloro, me dice, porque viera que la iglesia en donde yo voy, me dice, la gente va solo por ir, pero ellos beben, ellos fuman, ellos se drogan. Entonces yo no le dije sálgase de la iglesia católica, vaya al evangelio. Le dije yo, quiero que vaya a esa iglesia, voy a orar por usted, pero quiero que vaya a esa iglesia y que me les predique que así como están, no van a entrar al cielo. Entonces mire que a usted le pagaba lo mismo. Sí, así es. Era el baterista de la iglesia. Era el baterista. Y borracho. Sí, después es algo terrible. El problema ahí, hermano Carlos. ¿Y cómo hizo Dios para sacarlo de ahí entonces? Solo Dios, hermano Carlos. En verdad, el problema es el libertinaje. El problema es que no hay un compromiso con el Señor. Lo tomamos así, como cualquier cosa. Y la palabra del Señor nos llama a santidad. Nos llama a estar preparados por dentro y por fuera, a vivir en consagración constante con el Señor. Sí. ¿Verdad? Entonces, el alcohol no llena el vacío. Sí, porque La calle no llena el vacío, hermano Carlos. No te llena el vacío. El andar en la calle, en las cantinas, mujeriando, eso no llena tu alma. Hoy, mujeriaba usted cuando estaba en la iglesia católica. claro que sí. Y tocaba la batería. Y tocábamos la batería. Y se daba cuenta el líder de usted. Pues fíjese que No se daba cuenta. no, a lo mejor no se daba cuenta. Porque es normal. Es normal. No lo miran como algo. Correcto. Como un pecado, como algo que tenés que dejarlo. ¿Pero usted estaba casado en ese entonces o estaba soltero? Estábamos Soltero. solteros. Estábamos y aún casados también.
aún a salvo. ¿Y usted se casó por la Iglesia Católica o solo se llevó a su esposa? Solo me la llevé. Pero ¿y cómo hizo el Señor entonces? Si usted estaba tan metido ahí, ¿cómo hizo el Señor para sacarlo de ahí? ¿Y cómo llegó usted a la conclusión de que tenía que buscar otra iglesia? Fíjese, gracias por la pregunta. Fíjese, hermano Carlos, después de eso, yo le pregunté al Señor, si en verdad tú existes, quítame este vacío que yo tengo. Yo llegué donde mis suegros, ¿verdad? Ellos empezaron a evangelizarme, a hablarme de la palabra, a darme el Señor. Y yo también les hablaba de la palabra del Señor, ¿verdad? Con mis argumentos, con mis propios argumentos católicos. Se me había enseñado a mí. Entonces no cualquiera me llegaba a mí. Tenía conocimiento. Tenía conocimiento de la palabra. Ese conocimiento, lógicamente, me ayudó mucho, ¿verdad? Sí. Me ayudó mucho porque yo después, escudriñando la palabra, me di cuenta de muchas cosas, de muchos errores que se cometen. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero esa hasta en la escudriñamos. Hermano Carlos, nosotros venimos a un evento, a campamento. Estaba el evangelista y salmista Marvin Bravo. Ese día comenzó ese hombre a predicar, a cantar. Y recuerdo que nos fuimos, yo no pasé, no acepté a Cristo. Porque yo era el concepto que si usted me evangelizaba, yo le dije al Señor, yo voy a aceptar a Cristo hasta que Él me toque. Varios me han dicho eso. Si no me toca, yo no paso. Yo era de ese concepto. Resulta que ese mismo día, al amanecer, a las 8 de la mañana, yo me levanté. Y la casa pastoral está cerca de la iglesia y cerca de donde mi suegra. Me dice mi suegra, hubiera ido donde el pastor amaneció enfermo. Y yo me fui. Empezamos a platicar. Cuando empezamos a platicar, hermano Carlos, sentí que del cielo cayó algo sobre mi cabeza. Como un peso, como un fuego. Y comencé a llorar. Me levanté de ahí y le digo, pastor, ya regreso. Pero yo me fui para la casa donde mi suegra, donde mis suegros, y me metí al cuarto a llorar, a llorar, a llorar y a llorar. Y mi esposa iba al cuarto y me decía, amor, ¿qué te pasa? Soltame, me decía, yo no me toques eso, que siento un fuego por dentro que me está quemando. ¡Qué bonito! Y se iba a la arena y decía, mami, Rigo está llorando. Déjalo, hija, yo creo que es el Señor que lo ha tocado. Hermano Carlos, me salí del cuarto llorando como un niño. Y me fui para la esquina de la casa donde ellos y me arrodillé. Y lloraba y sentía un fuego por dentro que me quemaba. Y miraba un remolino alrededor mío, hermano Carlos, que llevaba trapos viejos, basura. Era Dios que me estaba limpiando en ese momento. Sí. Estaba trampa. Y mi esposa corría y me ponía la mano y me decía, amor, ¿qué tenés? ¿Qué pasa? Soltame, le decía yo, andate de aquí, andate, que siento algo que yo no siento, yo no sé qué es lo que tengo. ¿Y el vacío? Y el vacío ahí, y aquellas cosas. Y como que me estaban arrancando algo de adentro, hermano. Como es algo que me estaban agarrando, en un dolor profundo por dentro. Cuando de repente escucho una voz que me dijo, arrepiente. Porque yo miraba al cielo y yo le decía, Señor, quítame esto, que me muero, quítame. Si eres tú, háblame. Si eres tú que me tocaste, quítame. Y escucho la segunda voz. Arrepiéntete. Escucho una tercera voz, hermano Carlos. Una voz fuerte, pero fuerte, como de trueno, pero a la misma vez
una voz cálida, apacible, gracias pastor, una voz tan delicada. Y yo le dije, llamé a mi esposa la llamé y le digo, llama a tu hermano, dile que venga, que ya quiero hablar con él. Comencé a hablar con él y me dice, usted lo que necesita es aceptar a Cristo. Si es así, para que me quite esta cosa, vamos. Y me meto a la iglesia. Pastor Arnold, cuando me meto a la iglesia, llamaron al pastor, el pastor medio enfermo, vino a orar por mí. Comenzó el pastor a orar por mí y yo le dije, apúrese pastor, necesito aceptar a Cristo. Porque yo sentía eso por dentro. Yo sentía ella porque yo me morí, hermano. Cuando el hombre comenzó a orar por mí y yo repetí la oración de fe que repetimos siempre, los que vienen al Señor, sentí que me elevé como de 1 metro. Yo me sentí en el aire. Liviancito. Pastor, cuando yo abrí los ojos y ese hombre terminó de orar por mí, sentí que me volvieron a bajar. Y se me fue quitando aquello. Y descendió una paz. La Biblia dice, mi paz a usted no la doy como el mundo la da. Esa paz yo la recibí. Es algo hermoso, sin precedente, no tiene paz. Hay que vivirlo para contarlo. Es que ese es el punto. Hermano Arnold, para terminar esta pregunta, cuando yo abro los ojos, están todos los hermanos de la iglesia alrededor mío. Usted sabe que por lo general las casas en las montañas son largas, sí, alejadas, esporádicas. Y escuchaban a esa oración los hermanos que dijeron, ¿qué será? Vámonos para la iglesia. Alrededor mío habían 10 personas orando para mí. Así, y desde ahí para acá hemos pregado en el Evangelio. Posiblemente en la Iglesia Católica hay gente con mucho potencial, con muchos dones, que de alguna manera están estancados ahí. Porque yo conozco varios católicos que yo les veo un potencial gigante, pero creo que la misma metodología que tienen ellos no les permite avanzar. No les permite avanzar. No les permite avanzar. Creo que cualquiera de los que ha salido de ahí me puede decir lo mismo, porque tenemos varios pastores nosotros que han salido de ahí y han desarrollado unos ministerios, mi hermano, gigantescos, ¿verdad? No digamos el ministerio que ha desarrollado usted, que también es de clase mundial. Entonces, qué bendición. Después de eso, ¿usted recibió el bautismo del Espíritu Santo cuántos días después, o cuántos meses, o cuántos años? Rápido, no. Creo que lo recibí a los 4 meses. 4 meses. Y haber aceptado a él. Me miran un montón de muchachos. A los 4 meses. Que tal vez ellos ni siquiera saben qué cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Como dijeron unos discípulos verdaderos, ni sabemos qué cosa es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay que hacer para recibirlo? Porque algunos lo reciben más temprano y otros más tarde. Porque a algunos se les hace más fácil y a otros se les hace más difícil. Más difícil. Creo que ese misterio le pertenece a Dios. Es un misterio. Es un misterio. Yo lo recibí a los 4 meses en una vigilia, a las 3 de la mañana. ¿Qué se siente? Hay que vivirlo para ver. Hay algunos que lo miran que brincan, otros que caen. Igual a mí me piden, Señor, el pastor, ore por mí. Siervo, ore por mí, yo quiero recibir el bautismo. Entonces, creo que no es al tiempo de nosotros, pero es al tiempo del Señor. Porque hay gente que tiene mucha búsqueda y se meten para que Dios les dé el bautismo y no reciben. Entonces creo que ese es conforme al llamado. He visto personas en 7 días de ayuno sin entregar, buscando que el Señor los bautice y no lo han recibido. Y no lo han recibido. Y cuando alguien me dice, ¿y cómo sabe alguien que no lo ha recibido?
Mire esa pregunta, Mire esa mi hermano. pregunta. ¿Cómo una persona sabe que no lo ha recibido? Yo tengo la respuesta. Vas a ver, mi hermano. Se lo aseguro. Vas a ver. El que ya lo recibió sabe que ya Sabe, lo recibió. sabe. Sabe, es que es una experiencia. Es una ¿verdad? experiencia Hay que única. vivirla. Sí. Es una experiencia única. Es único, Es única, es algo sobrenatural. es cierto. Es algo dado de Dios, Pastor Carlos. Y no todos lo reciben de la misma manera. De la misma Hay manera. que depende de los ministerios. Yo creo que va conforme al llamado, conforme al propósito de cada quien. Eso. Hermano Carlos, yo, por mi experiencia, yo rápido, el Señor me llamó rápido al ministerio. En 6 meses yo me casé, me bauticé y a los 7 meses comencé a pastorear. 7 meses como pastorear. A los 7 meses. Súper temprano. A los 7 meses. ¿En su transcurso se ha desviado alguna vez? No los hemos desviado. No, Sí. un privilegio es que el que Dios lo llama de verdad. Sí, creo que es algo fundamental eso. El llamado personal. El llamado de Dios personal. Creo que no es muy fácil mirar atrás. Creo que no es muy fácil le dar la espalda al Señor. ¿Verdad? Sí. Usted sabe, pasan 40 almas a recibir al Señor, pero de esas 40, 15 se quedan. 20 se quedan. Pero de Eso esos es- 20, hay alguien que pasó con amor, con deseo, con pasión de servir a Dios. Porque una cosa, pastor, es arrepentirse. La otra cosa es convertirse a Dios. Hay muchos arrepentidos, pero pocos convertidos. En el transcurso del ministerio, usted sabe que uno va, recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Después de eso, en el ministerio uno va teniendo experiencias, ¿verdad? ¿Usted ha tenido experiencias en las campañas o cosas así? ¿Ha tenido experiencias con endemoniados? Muchas experiencias. ¿Lo ha llamado también el Señor a ese campo de la liberación? De la liberación, muchas experiencias. Si me sale un endemoniado, ¿qué tengo que hacer con él? Eh, O los que están interesados en incursionar en ese mundo. Fíjese, es un misterio, es un dado de parte del Señor. Hemos tenido muchas experiencias que gente que llega endemoniada. Estuve en una campaña, Pastor Carlos, en el Porvenir, en incendio, Patuca, y llegó una muchacha endemoniada a decirme: vengo a matarte, te odio, maldito. Hablan así como si fueran fuertes. Como una voz de trueno. Sí. Pero en ese momento Dios da la autoridad, Dios da la pauta que hay que hacer, ¿verdad? Ese es otro punto. Dios No todos da los la- demonios salen de la misma manera. Correcto. ¿verdad? Dios tiene que dirigir. Dios tiene que dirigirte en lo que vas a hacer en ese momento. ¿Cuál ha sido el endemoniado que usted realmente se asustó? Que dice, no, este sí es que está endemoniado. O sea, la lucha más fuerte que ha tenido usted con un endemoniado. Ese con una muchacha. Con una muchacha nos tocó de las 9 de la noche a las 3 de la mañana. 9 de la noche. se Hasta lo las está- 3 de la mañana. Hasta que Dios la liberó. ¿Qué tenía ella? ¿Qué le sucedía? Era un espíritu de depresión fuerte. La depresión es mortal. Ese demonio está atacando a muchos jóvenes. Sí, está Muchos plagado. jóvenes están cayendo en ese espíritu de depresión. Y me tocó, hermano Carlos, orar por una muchacha. Fue terrible. Hablaba el diablo en ella también. Hablaba. Dijo, era Lucifer. ¿Verdad? La quería matar. La quería matar porque ella tenía ministerio. Entonces, en el pueblo de Dios hay algunos en depresión, pues sí, y no es algo normal, solo, No es algo solo normal. mental, sino que Hay un espíritu. hay espíritus involucrados y posiblemente es porque esté estancando lo que Dios quiere hacer, Correcto. estancando los ministerios. Así es. Esa joven venía llegando a la iglesia. Y el demonio habló en ella que la quería matar porque el Señor tenía un propósito con ella.
Hay gente que no cree en esto de los endemoniados. Hay gente que no cree, pero es real. Yo La lo he Biblia visto. dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Bueno, si usted lo ha visto cuando hemos ido a predicar a la zona suya, Sí. la zona de Guaymata, Sí. ¿verdad? Y usted lo ha palpado y creo que ha estado orando ahí conmigo. Es que lo que pasa es que hay personas que creo que más puede suceder en los círculos bautistas, creo que como ellos tienen tanto conocimiento de la palabra del Señor que enmarcan la Biblia en un sistema teológico y se olvidan de la experiencia. De la experiencia. Entonces, así como el bautismo en el Espíritu Santo, algunos lo niegan porque no han tenido la experiencia. Lo mismo el hablar en lenguas, algunos lo niegan porque no han tenido la experiencia. Así mismo es la cuestión de los endemoniados. Algunos lo niegan porque no han tenido la No han experiencia. tenido la experiencia. Pero que se vengan de para aquí, repente no lo han visto. que se vengan para aquí para campamento o para la zona de Teupacenti. Allá hay mucha guerra Y que espiritual. anden tan siquiera un mes con un evangelista ahí para que miren de verdad que sí es real. Es que Es real. hay personas que no tienen esa realidad del mundo espiritual que está existente. Así Y también que si, no sé si a usted cree lo mismo, pero los demonios por lo general no se manifiestan donde no hay presencia. Por lo general. Por lo general. Entonces, si usted va a predicar, ¿verdad? Pero va a predicar no un mensaje lleno de presencia, por decirlo así, nunca va a tener ninguna experiencia. Nunca con va el a tener una experiencia. No la va a tener. Así es. La gente empieza a ser liberada o hay liberaciones cuando de parte del que está ministrando hay búsqueda. Eso puede pasar con los que cantan, con los Así que es. predican, con los que Sí. ministran, con cualquiera puede pasar. Eso yo lo he visto. Entonces tal vez hay algunos hermanos que no han tenido esas experiencias, obviamente no las han tenido, y les recomendaría que le pidieran a Dios tener aunque sea una. Yo nunca había tenido esa experiencia. Y entonces como en el distrito... Le ha tocado orar. Sí, en el distrito está la hermana Dilia. La hermana Dilia, solo a eso se dedica. Es una Van Helsing, le digo yo, del evangelio. Del evangelio. A ella le gusta, solo que eso, ella. Y entonces un día le dije yo, hermana Dilia, cada vez que le salga a uno, mándeme llamar. Yo quiero ir con usted. Entonces me decía, hermano, nos invitaron. Ahí Vamos. va yo con la hermana Dilia. Allá. Sa- Y era solo por tener la experiencia. Sí. Porque en el ministerio uno tiene que tener experiencias de todo tipo. De todo tipo. De todo tipo. Es importante vivirlo para poder Porque ayudar. no es lo mismo que usted mire, que diga, y el Señor Jesucristo miró al endemoniado Gadareno, por Gadareno. ejemplo, y los demonios se sujetaban y se hincaban delante de él, que verlo uno con los propios ojos. Ahí es donde Primera usted experiencia. siente que el miedito, como que por cuando mira que está amarrado en cadena, Sí. no es fácil. Así eso. es. No es fácil. Pero vale la pena porque ahora, digamos, porque yo me dedico mucho al estudio de las escrituras, yo soy full un nerd en el estudio de las escrituras, yo todos los días paso en él. Entonces yo profundizo en todo lo que tiene que ver con la teología y la experiencia me ayuda a mí a no enmarcarme en ningún sistema teológico Teológico. como Que ese- encerrarse. ¿va? Que ese es el problema que hay hoy. Porque se encierran y empiezan a negar algunas verdades que ahí están. Amén. Empiezan a negar que existe el hablar en lenguas, empiezan a negar de que... Yo he oído a John MacArthur, por ejemplo, diciendo que echar fuera demonios no es para la iglesia. Sí. Amén. Porque se encierran en un sistema teológico a Teológico. causa de que no han tenido el suficiente tiempo con Dios como para pedirle esas experiencias. Yo a todos les recomiendo, pidan. Es que tienen que pedir esas experiencias, es súper necesario. Y para echar fuera un demonio, oren y ayunen, hermano, dice la palabra, hay género que no sale. Solo con ayuno y Solo oración. con oración. Hermanos, fíjense que hay otras experiencias que uno tiene en el ministerio y son experiencias con falsos hermanos. ¿En qué aspecto? En el aspecto de la falsa profecía. ¿Ha tenido experiencia usted con el discernimiento espiritual en cuanto a eso? Sí, De que Dios le muestre que alguien está operando bajo un espíritu contrario. sí. ¿Cómo funciona eso? Es sobrenatural. En ese momento Dios Cuénteme una experiencia que ha tenido. lo da. Porque estoy ministrando en una campaña en la misma zona de Patuca y el Señor me habla audiblemente. Hay varias formas del Señor hablar. A veces habla el corazón audiblemente
¿verdad? A veces por un sentir, ¿verdad? Me habló audiblemente y me dio el nombre de una persona, de un joven. Y yo lo llamé al joven. Cuando llega al altar, Pastor Carlos, viene transformado, con los ojos rojos, transformado, pero transformado. Porque el Señor me dice, ora por él. Y me dio las pautas. Esto es y esto es. En su bolsillo anda una oración. Y está practicando. Cuando yo lo llamo, está al frente mío. Comencé a hablarle de Dios, que necesitaba de Dios, necesitaba convertirse. Cuando él se convirtió, su cara horrible, horrible, un demonio manifestado en él, siervo amado, y estaba mal revestido en ese momento. Lo tomé de la mano y me lo pegué aquí, lo abracé. Yo sudo mucho. Y me decía, soltame que me quema. Soltame que me quema. Tu sudor con unción quema los demonios. Sí. Quema los demonios. Parece mentira, pero es realidad. Es una realidad. Acuérdese que aún Pablo dice que él tenía pañitos ungidos y los enviaba y mucha gente recibía sanidad. ¿Era con lo que se limpiaba el sudor? Correcto. Hermano Carlos, cuando yo a aquel hombre lo abracé, pegó un grito desesperado y decía, soltame que me quema. Me quemo. Y es una de las experiencias vividas terribles, como muchas. Hemos vivido muchas experiencias. En Guatemala hace poquito vivimos una experiencia con una joven también, ¿verdad? Que ellos decían que era Dios y era un espíritu de las tinieblas, ¿verdad? Entonces, El que estaba profetizando. estaba profetizando. Entonces hay muchas experiencias. ¿Y cómo se dio cuenta usted de que era un espíritu contrario? Por las lenguas. Hay lenguas diabólicas. ¿Le hizo sentir al Señor que eran diabólicas? Que eran diabólicas. Y comencé a reprender. Y ahí se manifestó el demonio. ¿Habló por medio de ella? Sí, era un espíritu de adivinación. Era un espíritu de adivinación. Wow. Amén. ¿Cómo una persona puede llegar a darse cuenta de que las lenguas que está hablando son de Dios o son un espíritu errado? Es una pregunta muy profunda. Yo creo que sí. Muy profunda. Sí, porque alguien puede estar pensando de que lo que está haciendo Sí. o que está ministrando dice, soy fuego. Sí, así es. Y no son lenguas. Puede ser porque tal vez es que está engañado, ¿no? Sí, así es. No son lenguas de Dios. La Biblia dice que hay que tener un espíritu de discernimiento. Amén. Y hay que saber discernir los espíritus. Discernir los espíritus. Y por la gracia de Dios, Dios nos ha dado ese discernimiento. ¿Verdad? Cuando una persona está en su nivel espiritual o cuando no está en el nivel espiritual, por la gracia de Jesucristo, pues Él nos ha dado ese entendimiento. ¿Verdad? Son experiencias vividas, pastor. Son ahí, esos momentos son ahí que se viven. ¿Verdad? Usted está revestido, está lleno, son ahí en el momento que el Señor le habla. No sabría yo explicar esa parte porque como usted dice es un misterio, pero como uno mismo puede darse cuenta si realmente es Dios el que lo está usando o no, creo que debe orar la persona. Debe orar. Así es. Cuando son cosas así como sobrenaturales, debe orar para que el Señor realmente le confirme. Así es. Además, usted por ejemplo el enemigo no lo ha querido engañar en cuanto a que Dios le habla. Y en ocasiones no le ha querido hablar el enemigo como para engañar. No lo he vivido personalmente. No lo ha vivido No personalmente. lo he vivido personalmente. Siempre recordemos que hay que tener mucho cuidado en estas cosas. Si el enemigo se mete Bastante. mucho. Hay palabras de profecía
Muchos están cayendo en el error, que no viene de parte de Dios por una emoción. La emoción es terrible. Sí, la visión del propio corazón, dice la palabra. Tal vez no es Satanás, pero puede ser una visión del propio corazón. De su propio corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Dice la Escritura, porque si hubieran estado en mi lugar secreto, yo les habría hecho saber. Así es. Entonces, posiblemente tiene que ver con la búsqueda. La búsqueda, Cuando la persona- muy importante. Sí, Sí, tiene- muy tiene- importante el sometimiento a Dios, la búsqueda del Señor.